Feliz y bendecido domingo, amada familia, comunidad cristiana en Manuel Atillo. Es un verdadero honor para mi esposa y para mí estar compartiendo acá con ustedes, porque cada vez que venimos sentimos que volvemos a casa, que volvemos a nuestro hogar. Y nuestro hogar no son cuatro paredes, sino que son ustedes. Así que muchas gracias primeramente a Dios, a los pastores y al Consejo de Ancianos por permitirnos hoy compartir este maravilloso mensaje. Antes de comenzar, yo quisiera tomarme una licencia de unos minutos para poder explicar, digo porque veo muchas caras nuevas, por qué los mensajes de las 9 iglesias Comunidad Cristiana en Manuel son un poco distintos a la estructura, al orden y a los límites que tienen otras iglesias en Venezuela o el mundo. Y haciendo algo muy rapidito, una breve explicación. Nosotros en el mes de enero, cuando digo nosotros, estoy hablando de todos 19 pastores y pastoras de todas las iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. El 15 de enero ya conocemos que vamos a predicar hasta la semana número 52 en diciembre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de estructura y es un Dios de límites. Dios no es un Dios improvisado. Entonces pasamos por un proceso de oración y ayuno, 19 pastores y pastoras, y vemos, compartimos, analizamos qué nos revela Dios que va a necesitar proféticamente el pueblo de Dios para el año por venir. Y entonces nos distribuimos la carga en base a lo que Dios haya puesto en el corazón de cada pareja pastoral. Y cada uno desarrollamos un tema distinto para ser dado en Portugal, en España y en las iglesias en Venezuela. Pero eso no queda ahí. Después que redactamos un borrador, lo pasamos a un equipo de producción de esta iglesia para que nos ayude a delinear de una forma sutil, agradable al oído, sin perder la esencia del mensaje del Señor, y que pueda ser algo muy atractivo para el oído, que podamos entenderlo, que igual lo puede entender un niño de 6 años o un adulto joven de 90. Entonces, después de esto, se le termine de dar forma al mensaje, estructurándolo según la palabra de Dios, y finalmente pasa a los pastores correctores, que verifican todo lo que es la sana doctrina en cada mensaje. Después de ello, nuevamente tenemos un anciano quien lleva mucho tiempo ayudándonos para volver a delinear y trazar y hacer más atractivo la esencia del mensaje a los oídos de los escuchas. Finalmente escribimos el mensaje, llega a una revisión final y se envía a todas las iglesias. Después que lo recibimos en las iglesias, cada pastor tiene, dada por Dios, la potestad de adaptarlo a su propio grupo de iglesia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, dar un mensaje acá. Yo acá no les puedo hablar de cuando nos mojamos cuando llueve porque tenemos techo. Que en la iglesia donde nos envió a ejercer la gran comisión el Señor, a mi esposa y a mí, que cuando llueve nos empapamos y cuando pega sol nos bronceamos. Y glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una plaza. Entonces hay que hacerle ciertas adaptaciones finales a los mensajes. Y finalmente es lo que les entregamos en amor. Y es un proceso que dura meses. Pero el orden, la estructura y los límites de Dios nos llevan que en los primeros 15 de enero ya sabemos que se va a predicar toda la semana hasta la última semana del año. Lo digo porque pudiera parecer que a veces los mensajes son motivadores. No, no son motivadores, son bíblicos. Lo que sucede es que nos basamos, o la estructura de los mensajes, después de todo este proceso que les he dicho, son exactamente como los mensajes que daba el Señor Jesús. No son mensajes religiosos, son mensajes como los daba el Señor Jesús. Si ustedes toman la Biblia, todos acá tienen Biblia o un teléfono donde está la Biblia, ¿verdad? Entonces, si toman, ustedes podrán ver que el Señor Jesús comenzaba con una historia. Había un hombre que tenía una tierra y decidió alquilarla.
y se la alquiló a unas personas. Y cuando mandó a cobrar el alquiler de la tierra, mataron a los siervos del dueño de la tierra. ¿Verdad que así eran los mensajes de Jesús? Por eso nosotros empezamos con una historia o con algo que pueda captar la atención. Perdón. Después de eso, el Señor Jesús proponía un problema que se nos presenta a todos. Y este problema trata de que, oye, mataron a los siervos que iban a hacer algo bueno. Eso nos lleva a revisarnos el corazón, en qué área estamos fallando. Después el Señor Jesús sigue la historia, da una reflexión, tiende a la palabra de Dios, la muestra cómo debería ser y da la solución al problema y el consejo de lo que debemos hacer. Me quise tomar esta licencia a explicarlo porque como veo muchas caras nuevas, para que se entiendan que nuestros mensajes en todas las iglesias del mundo CC no son religiosos, sino que son cristocéntricos. De la misma forma como Jesús explicaba las cosas, intentamos hacerlo nosotros, porque nuestro deber es ser o intentar ser de la medida y de la estatura de nuestro Señor. Ahora sí vamos a comenzar. Estoy muy contento de estar acá porque hoy comienza una nueva serie maravillosa. ¿Quién conoce el nombre de la nueva serie? ¿Por acá? Abrazando el cactus. ¿Qué dirían ustedes si alguien les pide que abracen un cactus? ¿Lo abrazarían? Ni loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a pinchar, porque nos va a hacer daño. ¿Qué pensarían ustedes si les regalan un osito de peluche, pero con espinas de cactus? ¿Dormirían con él apapachado? No, ¿verdad? Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque el cactus es una planta que está acostumbrada a estar en el desierto. Fue creada para estar ahí, tiene raíces que están por encima de la tierra para aprovechar cualquier gotita de agua que pueda haber. Pero lo que sucede en nosotros los seres humanos es que acostumbramos a ver las cosas de una forma muy simple. Nos quedamos con la primera impresión y la primera impresión es que el cactus, oye, es una planta como que un poquito que no le gusta el cariño, porque no le gusta que la abracen. Uno puede rozar cuando va caminando una rosa o un clavel, pero rozar un cactus nos va a doler, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la primera impresión del cactus, pero realmente el cactus es un símbolo de protección. Es un símbolo de protección porque Dios le ha dado esas espinas para que pueda protegerse de todos los animales que la puedan dañar. Muchas veces nosotros también nos ponemos espinas para evitar que otras personas nos hagan daño aquí en el corazoncito o en nuestros pensamientos. El cactus también es un símbolo de paz, porque a pesar de que está en el desierto y puede estar a más de 60 grados. ¿Quién ha ido a Maracaibo aquí? 42, 45 grados. Es calor, ¿verdad? Ahora imagínense 60 grados al sol y sin sombra. Es un símbolo de paz porque aún él mantiene la calma estando en un lugar donde pega muchísimo sol y pasa hasta un año sin recibir una gota de agua y aún así florece o da fruto. ¿Alguna vez alguien ha comido un fruto de un cactus? Hay unos muy sabrosos que a mí me gustan que se llaman, ¿cómo se llaman? Pitigüey en Margarita, son unas cositas rosadas de lo más lindas y exquisitas, el fruto del cactus. Y no solo eso, sino que también los cactus son un símbolo de fortaleza, porque sin importar los vientos y el frío fuerte de la noche, no muere, es resiliente, como estamos llamados a ser todos y cada uno de nosotros. Pero ahora bien, ¿por qué llamamos a esta serie, por qué llamamos a esta serie Abrazando el Cactus y esta primera parte Conociendo sus raíces? Porque hay una analogía muy fuerte entre los cactus y los seres humanos. Y la primera de ellas es que muchas veces nosotros no nos comportamos de una forma muy agradable con otras personas, sino que más bien pareciera que nos comportamos como un cactus, porque tenemos dolor en nuestro corazón. Y la invitación es que debemos abrazar el cactus, pero vamos a definir qué tipo de cactus. Todos hemos cometido errores, ¿verdad? Todos hemos fallado,
todos le hemos quedado mal a otras personas. Inclusive podemos haber muchas personas que estemos arrepentidos de lo que hemos hecho en el pasado y subconscientemente y sin darnos cuenta, esas fallas y esos errores son en nuestra alma como heridas abiertas, heridas que todavía no han sanado. Y eso es a lo que nos referimos con abrazar el cactus. Nos referimos a abrazar y aceptarnos tal como somos y estar en paz con nuestros errores y con nuestros aciertos, entendiendo, punto número 1, que ya todo fue perdonado en la cruz. Todo. Entonces, si el Señor nos perdonó todo, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar nuestros errores pasados, a perdonar nuestras malas decisiones. Yo les voy a comentar una confidencia aquí de un error pasado del que me arrepiento muchísimo y ya me perdoné. ¿Quién sabe aquí qué es el Bitcoin? Es una criptomoneda digital que cuesta más de $100,000. Yo tuve la oportunidad de comprarlas en $1 y pensé, oye, voy a invertir $100 en esto para ver, de repente resulta o de repente no. $100 eran 100 Bitcoin. 100 Bitcoin hoy son $10 millones. Yo no lo compré porque después me dije, igual esto es otra payasada más de las que sale por internet, y no la compré. Y eso, aunque yo no se lo he dicho a nadie, durante mucho tiempo tenía esa espina clavada duro en el corazón, ¿ok? Porque era invertir $100 para tener $10 millones hoy, es más de 10 realmente. Y tenemos que hacer las paces con nuestro pasado, porque si no las hacemos, vamos a tener siempre esas heridas abiertas que nos van a hacer daño. Y eso es lo que nos referimos con abrazar el cactus, abrazar ese error, abrazar esa mala decisión, abrazar ese daño que le hicimos a otra persona, quizás sin querer o quizás queriendo, abrazar el daño que nos hicimos a nosotros o muchas veces lo que dejamos de hacer y pudimos haber hecho para ayudar a otros. Y estar en paz y abrazar eso, recordarlo, como viajar un viaje en el tiempo, llegar a ese recuerdo, abrazarlo y decir, los que quieran repetir conmigo, vamos a decir esto: yo perdono mis errores pasados, porque el Señor Jesús ya me liberó. Amén. Y es ir haciendo este trabajo con cada uno de los recuerdos que nos vayan llegando de nuestro pasado. Ir haciendo este trabajo con cada mala decisión, porque esto va a permitir que esa herida sangrante del alma, donde hay una espina, vaya cicatrizando. Y sí es verdad que cuando termine el proceso vamos a estar llenos de cicatrices, pero de cicatrices que van a ser unas hermosas lámparas de luz para otras personas cuando podamos contar nuestro testimonio a otras personas. Porque en los testimonios hay poder de Dios, porque nuestro testimonio es el resultado de un proceso por el que Dios nos guió de la mano. Entonces, abrazar el cactus significa dejar de culpar a otros. Dejemos de culpar a otros. Abrazar el cactus significa tomar la responsabilidad por todos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras omisiones y nuestros pecados. Y también abrazar el cactus significa entender que con la ayuda de Dios siempre, óiganlo bien, siempre vamos a sanar las heridas. Muchos de nosotros tenemos heridas hasta de la niñez que ni siquiera nos acordamos, y es porque no hemos perdonado a nuestros padres. Perdonémonos nosotros, y después que nos perdonemos nosotros vamos a estar en capacidad de perdonar a los demás. Porque si no nos perdonamos, no nos vamos a poder amar como Dios nos ama. Y si no nos amamos como Dios nos ama, ¿será posible amar a otro? ¿Es posible dar a otro de lo que no tenemos? No podemos. Entonces, nuestro perdón, nuestra sanación, nos sana y después comenzamos a perdonar a otro. ¿Quién aquí ha tratado de perdonar a alguien y no ha podido? Yo me confieso, yo.
Yo he tratado de perdonar a gente en el pasado y no podía. Había algo más fuerte que no me lo permitía. Y no me lo permitía porque no me había perdonado a mí primero. Entonces no puedo dar de aquello que no tengo. Pero cuando entendí que primero debo perdonarme yo, se me hizo muy fácil perdonar a los demás. Porque así como el Señor me perdonó a mí, debemos perdonar a todos. Yo quisiera invitar a repetir a todos aquellos que quieran este verso tan hermoso, que son palabras del Señor Jesús. Están descritas en Juan 15:5. Él dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y cuando Dios dice nada, es absolutamente nada. Y si nos ponemos a ver aquí, ¿quién puede controlar o ordenar a su corazón que impulse sangre? Nadie. Eso lo hace Dios. ¿Quién puede ordenar a las dendritas que tenemos en el cerebro que den impulsos eléctricos para que podamos hablar o caminar? Nadie. Sin Dios nada podemos hacer. Y una de las cosas que entran dentro del nada es perdonar a otros. Primero tenemos que perdonarnos nosotros, porque cuando nos abrazamos a nosotros mismos, a pesar de todo lo doloroso que pueda haber sido el daño o el recuerdo que le hicimos a otro o que nos hicimos a nosotros mismos, va a ser como si esas espinitas fueran saliendo de nosotros, esas espinas que nos hacen daño o que nos atormentan o que de repente nos molestamos por algo y no entendemos por qué, y es por una falta de perdón del pasado. Por eso es tan importante ir abrazando cada falla, cada error, cada cactus que tiene espinas en nuestra vida, que la tenemos aquí o la tenemos aquí, porque en esa medida vamos a ir sanando con toda seguridad. Porque el Señor Jesús ya nos abrazó a todos siendo cactus. Nos abrazó con nuestros errores, nos abrazó con nuestras fallas, nos abrazó con nuestras imperfecciones. Y Él sí decidió: a mí no me importa abrazarte y tener ese dolor, pullarme yo, porque te amo. Y teniéndonos abrazados, aún así Él nos invita a seguirle. Y si el Señor nos invita a seguirle, nosotros debemos aceptar esa invitación. Fíjense algo. ¿Saben quién no se rinde nunca? Un ejemplo de quién no se rinde nunca. A veces pareciera cuando hay cucarachas que no se rinden, ¿no? Y salen por todos lados. Pero llega un momento que se mueren. ¿Quién creen ustedes que no se rinde nunca? El Señor Jesús. Mientras tengamos un hálito de vida, el último hálito, Él siempre va a estar ahí abrazándonos para que podamos limpiar nuestros pensamientos y nuestros corazones para pasar el resto de la eternidad junto a nosotros. Y si Él no se rinde nunca, mucho menos nosotros debemos rendirnos para con nosotros mismos. Tenemos que seguir tratando, tenemos que seguir intentando de abrazar esos cactus que están dentro de nosotros para así poder sanarlos. Porque si simplemente dejamos el cactus guardado en esa gaveta donde está, nunca jamás vamos a poder sanar esa parte de nosotros. Vamos a comentar una historia de alguien que también parecía un cactus más que una persona, y esto lo leemos en Marcos 5, 1-20. Esta es una persona que se tenía tanto dolor, había tanto dolor y había tanta obstrucción en su mente y en su corazón, que literalmente andaba como un endemoniado. Se lanzaba las piedras, se lanzaba al fuego, al que se le acercaba lo intentaba matar, lo amarraban con cadenas y las rompía. Y sí, estamos hablando del endemoniado gadareno, un cactus viviente que nadie se le podía acercar. Inclusive los apóstoles le dicen al Señor Jesús: vamos a dar la vueltica porque aquí nos vamos a conseguir con el loco. Y el Señor Jesús fue directamente donde estaba esta persona.
y lo abrazó con sus palabras. Abrazó el cactus y lo liberó. Y ya cuando esta persona estaba totalmente libre, le dice: Señor Jesús, te pido por favor que quiero dedicar el resto de mi vida a seguirte, todo lo que me quede de vida. Y Jesús le dijo: no, tú vas a ir a donde tu familia y vas a contar todo lo hermoso que el Señor ha hecho por ti. Esto lo leemos en Marcos 5:19. El Señor Jesús le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Jesús no solo le devolvió la dignidad al abrazar ese cactus, no solo le devolvió su familia, no solo le dio un propósito, sino que además lo convirtió en el primer evangelista de Gadaria, el primer evangelista, y venía de un loco, de alguien que estaba enajenado mental, que era tanto el dolor que se había convertido en un cactus viviente. Y eso precisamente es lo que desea lograr el Señor Jesús en cada uno de nosotros, que le permitamos que Él se acerque y que nos abrace, porque nos ama tanto que no le importa pincharse con nuestras heridas, y poco a poco, en la medida que con su ayuda nos vayamos perdonando, esas espinas van a ir saliendo y nuestros corazones y nuestras almas sanando. Y ahora les pregunto de nuevo, ¿abrazarían un cactus? Sí, ¿verdad? El de cada uno de nosotros. Y esto es como para que lo pensemos en nuestras casas, en nuestros hogares, para poder identificar dónde están las espinas de ese cactus dentro de nosotros. ¿Qué parte de ti mismo has rechazado por muchos años? ¿Qué herida de la niñez o de hace años no has podido todavía superar? ¿Qué secreto oculto tienes que no te has atrevido a contarle a nadie? ¿Cuál ha sido el peor daño que le has hecho a otra persona, consciente o inconscientemente? ¿Qué parte de ti mismo no has perdonado tú todavía? Si comenzamos por ahí, y eso es algo entre cada uno de ustedes y Dios, ¿ok? Son preguntas retóricas para que ustedes se las hagan en la presencia de Dios y el Señor les muestre y les traiga el recuerdo y comiencen a abrazar el cactus por ahí para que puedan ir logrando sanidad en todas las áreas de su vida. A los que quieran repetir esta cortita oración, los invito. Señor Jesús, he sido herido, he fallado y me he equivocado, pero sé que tú aún me amas, aún me buscas y aún quieres compartir tu eternidad conmigo. Por eso te pido que me muestres mi cactus y mis espinas para que en tu nombre sean sanadas. Amén. Un fuerte aplauso para ustedes. Así que a partir de hoy decidimos abrazarnos y cuando nos digan, anda a abrazar un cactus, le decimos, claro que sí, llevo años abrazándolo y he tenido sanidad en Jesús gracias a abrazar el cactus. ¿Qué podemos hacer? Este ejercicio que les acabo de decir, vayan anotando, vayan de una sola espinita por vez, una sola, un recuerdo de la niñez, una mala decisión, una sola, y la anotan en una hoja privada. Y van a ver a la semana, a los 15 días, al mes y a los 2 meses, como ya esa herida cerró totalmente. Y van a poder dar testimonio y van a poder ayudar y guiar a otras personas de cómo podemos mejorar para poder dar del amor que no tenemos por nosotros mismos. Porque definitivamente Dios no nos pide que nos cortemos las espinas así con ese dolor, sino que el Señor Jesús nos dice, aunque sé que tú eres un cactus, abrázame a mí y yo te voy a ayudar a que tú quedes sin espinas finalmente. Amados hermanos, si aprendemos a abrazar aquello que nos ha apartado de Dios,
entendiendo que el Señor ya nos ha perdonado, vamos a tener una vida más hermosa y una vida más fructífera, porque como les dije al principio, el Señor Jesús es amor y nunca se rinde. Este es el mensaje del día de hoy. Esperamos que les haya agradado y que tengan una feliz y bendecida semana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.